Bienvenidos un día más a este su canal, donde desmenuzamos hasta el último detalle de la vida de nuestros actores favoritos. Hoy tenemos un tema jugosísimo, un misterio que nos ha tenido a todos pegados a las pantallas del telecopyright fono. Pregunto donos, por qué copyright nuestra queridusima Demetuz Demir parece que no pisa una fiesta si can llaman no es tú, en la lista de invitados. Su copyright es una pregunta que nos carcome por dentro, especialmente a los que vivimos y respiramos ese romance que vimos florecer en Erkenci Kwai. AIQ copyright tiempos aquellos. CU ntosipeo CU ntailusiu superíndice 3N. Pero bueno, centrémonos en el presente. Porque si nos fijamos bien en los últimos eventos sociales, alfombras rojas y fiestas exclusivas, Demet aparece radiante, espectacular, pero Can brilla por su ausencia. Y esto, mis queridos detectives del Corazu superíndice 3N, no es casualidad. Es una omisión superíndice 3N tan constante que ya no podemos ignorarla. No hablamos de una simple coincidencia, sino de un patrón superíndice 3N, una tendencia marcada que nos obliga a indagar profundamente en los entresijos de esta situación superíndice 3N. Antes de que empecemos a elucubrar teorías conspiranoicas dignas de Hollywood, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometemos traerles siempre la información superíndice 3N fresca y jugosa del mundo del espectáculo turco. Asu que sin preámbulos vamos al grano. Preparemos el Cafu copyright turco en tu copyright monos CU superíndice 3 modos y adentro copyright monos en esta investigación superíndice 3N que nos llevaron por los laberintos del amor, el desamor y la vida pública. A ver, pongo monos las gafas de analistas, desempolvemos nuestro espíritu de Sherlock Holmes y empecemos a recopilar pruebas. La relación superíndice 3N entre Demet y Can, como todos sabemos, fue un torbellino. Un amor de telenovela que traspasó superíndice 3 la pantalla y nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, al menos por un tiempo. Durante el rodaje de Erkenci Kwai, la química entre ellos era palpable, evidente e innegable. No eran simples compau más menos eros de trabajo, eran dos almas que se encontraban, dos estrellas que brillaban con una intensidad propia. Las miradas, las sonrisas, los gestos. Todo gritaba amor. Era una sinfonía de emociones que se extendió a ayu de los sets de grabación superíndice 3N, inundando cada rincu superíndice 3N de la vida pública y privada de ambos actores. Y por supuesto los rumores no tardaron en confirmarse, alimentando a UNMU, la llama de la pasión superíndice 3N que los fans perciban con tanta claridad. Vivimos meses de portadas de revistas, fotos robadas por los paparazzi, que hicieron su agosto con esta pareja, declaraciones veladas en entrevistas que dejaban entrever la profundidad de sus sentimientos, y sobre todo, mucha especulación superíndice 3N. Era la pareja del momento, la sensación superíndice 3N de Turcua, el sipeo fuerte de la televisión superíndice 3N. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de romance, sus fotos empapelaban las habitaciones de superíndice 3 venes enamorados y sus vídeos románticos se reproducían una y otra vez en las redes sociales. Parecua que nada podrá detenerlos, que su amor era invencible. Pero como suele pasar en estos casos, la magia se acabó superíndice 3. De un día para otro las noticias sobre su romance se desvanecieron como el humo, y en su lugar, empezaron a circular rumores de una ruptura, susurros que resonaban con la fuerza de un trueno en medio de la noche. Los motivos exactos de la separación superíndice 3N nunca quedaron del todo claros, envueltos en un halo de misterio que aún hoy alimenta las conversaciones de los fans. Algunos apuntaban a problemas de agenda, a la dificultad de conciliar sus apretadas agendas profesionales con una relación superíndice 3N que exigua tiempo y dedicación superíndice 3N. Otros pesimistas a diferencias irreconciliables en sus personalidades, a la incompatibilidad de sus estilos de vida. Y por supuesto, no faltaron las malas lenguas que hablaban de terceros en discordia, de supuestas infidelidades y de traiciones que habrían dinamitado la relación superíndice 3N. Sea como fuere, lo cierto es que Demet y Can tomaron caminos separados, dejando a miles de fans con el corazu superíndice 3N roto y un montu superíndice 3N de preguntas sin respuesta, un vacuo emocional que aún hoy intentan llenar con teorías y especulaciones. Y aquí es donde entra en juego el quid de la cuestión superíndice 3N, el nudo gordiano que debemos desatar para comprender la situación superíndice 3N actual.
Después Copyright S de la ruptura, ambos actores han seguido adelante con sus carreras profesionales, demostrando su talento y profesionalismo, cosechando con diéresis copyright hitos y ganando a UNMU S popularidad. Demet por su parte se ha consolidado como una de las actrices mu S queridas y respetadas de Turquía, protagonizando exitosas series como Doyduyuneb Kaderindir y Aik Taktikleri, demostrando su versatilidad y capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Can, por otro lado, ha expandido sus horizontes y ha conquistado el mercado italiano con proyectos como Viola come il mare, demostrando su ambicius superíndice 3N y su deseo de explorar nuevos territorios creativos. Ambos han demostrado que son mucho mu S que una pareja de telenovela, son actores talentosos y ambiciosos que decididos a dejar su huella en la industria del entretenimiento. Pero a pesar de sus agendas apretadas, de sus vidas profesionales llenas de compromisos y de sus vidas personales que han tomado rumbos diferentes, hay un patrón superíndice 3N que no podemos ignorar. Demet parece evitar, a toda costa, coincidir con Can en eventos públicos. Y esto no es una simple percepción superíndice 3N, es una observación superíndice 3N basada en hechos concretos. Revisando las listas de invitados de las principales fiestas y alfombras rojas de la industria del entretenimiento turca, es evidente que cuando Demet estuvo presente, Can estuvo ausente y viceversa. Esta constante ausencia de coincidencia nos lleva a preguntarnos, ¿será que aún existe cierta incomodidad entre ellos? ¿Acaso las heridas del pasado aún no han cicatrizado por completo? ¿O simplemente prefieren mantener una distancia prudencial para evitar reavivar viejas heridas, alimentar los rumores y complicar sus vidas actuales? Podrán ser varias las razones por las que Demet opta por no asistir a las mismas fiestas que Can, y seguramente la verdad reside en una combinación superíndice 3N de varios factores. La primera y la mu S obvia es la incomodidad. A pesar de que haya pasado tiempo desde su ruptura, es comprensible que aún existan sentimientos encontrados, recuerdos dolorosos y emociones que prefieren evitar. Encontrarse cara a cara con un ex, especialmente si la relación superíndice 3N terminus superíndice 3 de forma abrupta o dolorosa, puede ser incu superíndice 3 modo y desagradable, una experiencia que prefieren evitar a toda costa. Imaginen la situación superíndice 3N. Tener que saludarlo, intercambiar palabras superficiales y sonreír para las maras mientras por dentro se desata un torbellino de emociones. Nadie quiere pasar por eso. Además, hay que tener en cuenta la presión superíndice 3N medio tica, ese monstruo omnipresente que acecha a las celebridades. Cada vez que Demet y Can coinciden en un evento, los paparazzi se vuelven locos, disparando flashes como si no hubiera un mau más menos Ana, y las redes sociales se inundan de comentarios y especulaciones, analizando cada gesto, cada mirada y cada palabra. Cualquier proximidad, incluso accidental, es interpretada como una seu más menos al de reconciliación superíndice 3N o, por el contrario, de tensión superíndice 3N, alimentando las fantasías de los fans y las especulaciones de la prensa. Esta constante vigilancia puede ser agotadora y estresante, y es comprensible que Demet quiera evitarla a toda costa, buscando proteger su privacidad y su salud mental. Otra posible razón superíndice 3N es el respeto, un valor fundamental en cualquier relación superíndice 3N humana. Tanto Demet como Can han rehecho sus vidas sentimentales, encontrando el amor en otras personas. Demet estuvo felizmente casada con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, un hombre que la ama y la apoya incondicionalmente, mientras que Can mantiene una relación superíndice 3N con la periodista italiana Diletta Leotta, una mujer inteligente y atractiva que comparte sus pasiones y ambiciones. Asistir a un evento en el que también copyright N se encuentra tu expareja podrá considerarse una falta de respeto hacia tu pareja actual, una situación superíndice 3N que podrá generar celos, malentendidos e incluso conflictos. Es posible que Demet, en un gesto de consideración superíndice 3N hacia Oyuzhan, prefiera evitar cualquier situación superíndice 3N que pueda poner en riesgo su matrimonio y su felicidad. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no sean amigos. Aunque durante el rodaje de Erkencikua y parecuan inseparables, más menos hay carne, es posible que una vez terminada la serie, su relación superíndice 3N se haya enfriado, que hayan perdido el contacto y que ya no tengan nada en común. No todas las relaciones amorosas terminan en amistad, y no hay nada de malo en ello. Es perfectamente normal que Demet y Can hayan seguido caminos separados y prefieran no mantener una relación superíndice 3N personal, priorizando su bienestar y su tranquilidad. También copyright N hay que considerar el factor profesional,
la importancia de mantener una imagen pública impecable. Demet y Can son dos de los actores Mur-S cotizados de Turquoise, y sus agendas están llenas de proyectos, compromisos y responsabilidades. Es posible que simplemente no tengan tiempo para asistir a todos los eventos sociales que se les invitan, y que deban elegir cuidadosamente a les asistir, priorizando aquellos que son Mur-S relevantes para su carrera o que les permiten promocionar sus proyectos. En este sentido, es comprensible que Demet prefiera asistir a eventos que copyright relacionados con sus proyectos actuales o que le permitan establecer contactos profesionales, evitando aquellos que puedan generar controversia o distracción superíndice 3N. Pero de las razones personales o profesionales, hay un factor que no podemos ignorar: el poder de los fans, esa fuerza imparable que puede construir o destruir carreras. La legión superíndice 3N de seguidores de Erkenci Kwai sigue siendo enorme y muy activa en las redes sociales, y muchos de ellos aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N entre Demet y Can, con un final feliz digno de un cuento de hadas. Cualquier encuentro entre ellos, por casual que sea, es interpretado como una seu más menos al de esperanza, como una prueba de que el amor aún es posible. Es posible que Demet, consciente de esta expectación superíndice 3N, prefiera mantener una distancia prudencial para no alimentar falsas ilusiones, evitar decepcionar a sus fans y proteger su propia felicidad. En definitiva, son muchas las posibles razones por las que Demet Özdemir parece evitar coincidir con Can Yaman en eventos públicos, y probablemente la verdad reside en una combinación superíndice 3N de varios factores. Podrá ser una mezcla de incomodidad, presión superíndice 3N medio ultica, respeto a sus parejas actuales, falta de amistad, simple decisión superíndice 3N profesional o incluso una estrategia para protegerse a sí misma y a sus fans. Sea cual sea el motivo, lo importante es respetar su decisión superíndice 3N y dejar que ambos sigan adelante con sus vidas, persiguiendo sus sueños más menos y buscando su propia felicidad. Y bueno, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado las posibles razones por las que Demet parece evitar a Can en las fiestas y eventos, analizando cada detalle, sopesando cada argumento y desentrao más menos ando los misterios de esta situación superíndice 3N. Vimos la incomodidad, la presión superíndice 3N medio ultica, el respeto a sus parejas y, por supuesto, la posibilidad de que simplemente no sean amigos. Al final, la verdad solo la saben ellos, pero esperamos haberles dado un poco de luz sobre este misterio, ayudándoles a comprender mejor la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de vivir bajo el escrutinio público. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos a Copyright Nolo, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan entretenido con nuestras especulaciones. No se olviden de dejarnos sus comentarios abajo, queremos saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que algún día veremos a Demet y Can juntos en una misma fiesta, desafiando las probabilidades y sorprendiendo al mundo? ¿O prefieren que mantengan la distancia, respetando sus decisiones y priorizando su propia felicidad? Los leemos con atención superíndice 3N. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas, aquellos que vibraron con Erkenci Kwai y que aún sueu más menos han con un reencuentro entre Demet y Can. Y por supuesto suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos, donde seguiremos explorando los entresijos del mundo del espectáculo turco y desvelando los secretos de sus estrellas Mur-S brillantes. Nos vemos en la superíndice 3 Sima. Hasta luego y que sigan disfrutando de sus telenovelas favoritas.